parte del mito 5, enfermedades autoinmunitarias. Viendo cómo son los mecanismos generales de las enfermedades autoinmunes, sus características, especialmente enfermedades específicas, sistémicas, y cómo actúa el sistema inmunitario, tanto con los linfocitos como los autoanticuerpos. Toda enfermedad autoinmunitaria es un tipo de reacción del sistema inmunitario contra antígenos propios. Esa es la definición de la enfermedad autoinmune. Y nos referimos a antígenos propios a las moléculas que presentan las células de forma normal, moléculas propias, que pueden ser glucoproteínas, pueden ser enzimas, receptores, componentes que pueden estar presentes en la membrana plasmática o en el interior de la célula, inclusive componentes del núcleo, sean ADN o ARN. Cualquier componente podría ser confundido por el sistema inmunitario como si fuese un antígeno. Por eso el término de antígeno propio, ya que frente a eso, el sistema inmunitario va a reaccionar con los linfocitos, que van a ser autorreactivos, y con los autoanticuerpos. Bien, ahora hay 3 condiciones o requisitos para que una enfermedad se catalogue como autoinmunitaria, como tal. Primer requisito, que la presencia de una reacción inmunitaria sea específica frente a un antígeno propio, tal cual decía la definición. Tiene que haber esa reacción inmunitaria, que generalmente es crónica, a predominio de linfocitos o anticuerpos. Número 2. El paciente debe tener pruebas de que la reacción que presente no es secundaria a otra cosa. No sea secundaria pues a una infección, no sea secundaria a un daño tisular. Debe ser comprobado de que tiene un significado patogénico primario, autoinmunitario. Y esto se conlleva con el primer requisito, que sea específicamente inmunitario. Y el tercer requisito es que falte otra causa bien definida, bien establecida de la enfermedad, y solamente tengamos eso, esa reacción autoinmunitaria como tal, de forma primaria. Entonces ahí podemos ver cómo gráficamente hay linfocitos, hay autoanticuerpos que atacan a las células y pueden producir inclusive hipersensibilidad, mediado por anticuerpos o mediado por inmunocomplejos, frente a antígenos que están en superficies celulares, o depósito de inmunocomplejos en las paredes vasculares, y ser parte de una enfermedad autoinmunitaria. Aunque los linfocitos autorreactivos ataquen, causen lisis, apoptosis de las células específicas, causando así muchas veces una citopenia, un descenso del número de células. Y los más afectados son eritrocitos, plaquetas y hasta los propios leucocitos. Adelante. Ahora, las manifestaciones clínicas que pueden existir en las diferentes enfermedades autoinmunitarias son muy variables y todo depende a dónde esté enfocado la reacción autoinmunitaria. De ahí es que se derivan 2 clases de enfermedades autoinmunitarias. Algunas son específicas a un determinado órgano, a un determinado tejido, nada más. Y otras pueden ser, pues, sistémicas, donde el sistema inmunitario ataca a antígenos que son generalizados, que pueden estar presentes en múltiples tejidos u órganos, y afecta así a nivel sistémico.
Por eso hay un amplio espectro entre lo que es específico y sistémico. Y hay una parte intermedia, donde pueden ser ambos. Hay enfermedades autoinmunitarias que no se clasifican en estos dos grupos, pues pueden atacar a tejidos específicos de diferentes sistemas. Están en el medio del espectro. Y aquí tenemos ejemplos. Estos son dos ejemplos de enfermedades autoinmunitarias primarias, órgano-específicas. La diabetes mellitus tipo 1, en el cual el sistema inmunitario desconoce a los componentes de las células beta de los islotes pancreáticos. Entonces es ahí donde se va a enfocar la reacción autoinmunitaria. Y pues las células que producen la insulina, las células beta, son destruidas. Solo ellas. Dejan intactas a las células alfa y células delta. Entonces aquí estamos viendo cómo el sistema inmunitario reacciona de forma específica contra estas células, provocando así pues un descenso de insulina y la diabetes insulino dependiente tipo 1. La esclerosis múltiple es aquella enfermedad que afecta al sistema nervioso central, donde la mielina, que está en estas vainas cubriendo los axones, es atacada por autoanticuerpos. Entonces, los componentes de la mielina son confundidas. Y aquí estarían los antígenos propios, en estas vainas de mielina, donde los anticuerpos empiezan a opsonizar, a recubrir estas vainas. Y el sistema de complemento y los macrófagos irán pues a destruir estas vainas de mielina, causando mielopatías. Un tipo de neuropatía desmielinizante. Y así esto va a conducir pues a alteraciones principalmente cognitivas de la esclerosis múltiple. Órgano específica. Aquí tenemos otra enfermedad, pero esto sería de un espectro medio, donde hay una combinación entre dos órganos distintos y dos aparatos, ¿no?, diferentes, donde el sistema inmunitario ataca membranas basales. La enfermedad o síndrome de Gut-Pasteur, donde el sistema inmunitario ataca con anticuerpos antimembrana basal a la membrana basal glomerular, causando glomerulonefritis y patologías renales, y ataca también a la membrana basal de los alveolos, de la barrera alveolo-capilar, causando daño con fibrosis alveolar, y pues los pulmones y los riñones se afectan al mismo tiempo, pero por la misma condición autoinmunitaria. Es órgano específica, pero en dos sistemas distintos. En cambio, una enfermedad inmunitaria, ¿no?, autoinmunitaria sistémica, va a afectar de forma generalizada a varios tejidos. Y el mejor ejemplo, y el más frecuente, es el lupus eritematoso sistémico. Como hay varios tipos de componentes, especialmente son los autoanticuerpos, van a atacar a diferentes componentes celulares, ya sean a componentes del núcleo, como los anticuerpos antinucleares, o tal vez componentes fosfolipídicos. Ahí se producen anticuerpos antifosfolipídicos. Y pueden atacar a diferentes sistemas: riñón, pulmones, articulaciones, tejido conjuntivo, factores del sistema de coagulación, eritrocitos, plaquetas. Entonces hay una gran reacción generalizada y diversa, lo que produce también síntomas, pues algunos son característicos y otros no. Síntomas diversos de acuerdo al grado de condición del lupus. Y pues las manifestaciones van a ser generalizadas. La autoinmunidad está en relación con el fracaso de la tolerancia inmunitaria.
Ustedes acordarán lo que hemos llevado al principio, así, ¿no? El delito 3 creo que fue. Tolerancia inmunitaria central y periférica. Cómo se produce el desarrollo y maduración de los linfocitos T con la selección positiva y selección negativa. Esta tiene mucho que ver con esa maduración. La tolerancia es pues un fenómeno donde va a haber falta de respuesta a un antígeno inducido. Y los linfocitos que no sean autorreactivos no van a reaccionar frente a antígenos propios. ¿Sí? Y esa es tolerancia adecuada. Y la autotolerancia se refiere a la falta de respuesta a propios antígenos que se van a presentar, y pues así los linfocitos van a poder vivir con completa armonía sin atacar a los tejidos y células normales del cuerpo. Y es acá donde los linfocitos aprenden a reconocer lo propio de lo extraño. Reconocen antígenos propios, moléculas propias presentadas como fragmentos peptídicos por células presentadoras de antígeno, las células reticuloepiteliales. Y estas células del timo, están ahí expresando estas moléculas propias, hacen que los linfocitos T tengan selección negativa. Si empiezan a reaccionar, van a morir por apoptosis, porque son linfocitos potencialmente peligrosos. Pero si no reaccionan, no se producen señales de lisis y el linfocito T madura hasta convertirse en un linfocito T helper o linfocito T citotóxico con capacidad inmunitaria, que sea inmunocompetente. Por eso en la tolerancia inmunitaria, esta se va a dividir en central y periférica. La central se produce en los órganos linfoides primarios, timo y médula ósea. En cambio, la tolerancia periférica se produce en el resto de tejidos del cuerpo. Ahí tenemos justamente esos dos tipos de linfocitos, T y B. Ambos pueden ser autorreactivos. Y es en nuestros órganos linfoides primarios donde se produce su eliminación, su inactivación. Para que no salgan a los tejidos periféricos a causar daño. Empezando con la tolerancia central de linfocitos T. Se produce en la médula tímica, por medio del mecanismo llamado selección negativa. También se le conoce como delección clonal. Recordemos que los linfocitos T que nacen en el timo se llaman timocitos. Y existen primero timocitos doble negativos, la corteza tímica. Se convierten a doble positivos, después a simple positivos y pasan a la médula. Y en la médula tímica es ahí donde se les demuestra esos antígenos propios. Antígenos proteínicos propios, procesados y presentados por células presentadoras de antígeno, las células reticuloepiteliales clase 5, asociados al complejo principal o complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces el linfocito T no debe reaccionar si quiere madurar. Es como ofrecerles una trampa. Y si caen en la trampa, serán eliminados. Por eso aquí, ¿no? Delección de linfocitos que reconocen autoantígenos presentes en órganos generales, esos serán eliminados por apoptosis. Y solamente el 10% de los linfocitos que llegan a la médula tímica alcanzan la maduración final para después salir a la periferia como linfocitos competentes. Ahí entran unos genes importantes y fundamentales para la autotolerancia. Los genes aire, que van a expresar unas proteínas igual llamadas aire. Aire significa regulador autoinmunitario. ¿Ven? Estos genes que están acá son los que van a expresar estas proteínas. Miren.
expuestas con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y estas proteínas representan a antígenos de tejidos periféricos, antígenos propios. Esa es la trampa mayor. Cualquier linfocito T que venga con su receptor de célula T a reconocer estos epítopes, los genes aire, pueden reaccionar y morirán por apoptosis. O no reaccionar y ser inmunocompetentes. Es como saber cuál linfocito va a ser bueno y cuál linfocito será malo a futuro. Como que, a ver, si yo dejara mi billetera así, dinero, en el piso, ¿verdad? Y pongo una camarita ahí oculta, para ver quién es el honesto, el curso. Y veo que muchos, digamos, no alzan el dinero. Esos serán linfocitos que no reaccionen. En cambio, un linfocito que agarre la billetera y se lo guarde, ese linfocito es autoreactivo. Hay que eliminar. Esa es la trampa entonces que producen estas proteínas aire. Ofrecer antígenos propios como señuelo a los linfocitos T. La tolerancia central producida para los linfocitos B en la médula ósea es diferente. Los linfocitos B tienen un receptor de célula B, un receptor que les permite identificar un solo tipo de antígeno. Ahora, si por mala suerte, justamente su receptor identifica un autoantígeno, es decir, un antígeno propio, y lo reconocen fuertemente, lo que puede hacer el linfocito para evitar su muerte es una edición del receptor, cambiarlo. Ahora, para cambiar el receptor necesita un reordenamiento génico. Y eso es lo que hace. Casi la cuarta parte de los linfocitos B ordenan sus genes. Y ese reordenamiento genético, pues produce una edición del receptor, para que no reaccione contra antígenos propios. Y así logre su maduración. Pero aquel linfocito que no pueda editar su receptor, no pueda reordenar bien sus genes, es eliminado por apoptosis. Entonces así se evita la salida de linfocitos B y linfocitos T altamente peligrosos o autorreactivos. Y esa es tolerancia central. En la tolerancia periférica hay otros mecanismos que pueden eliminar a estos linfocitos peligrosos, pero ya en tejidos periféricos. Algunos linfocitos pueden escaparse de la selección negativa, pero por más que se escapen, serán encontrados en tejidos periféricos y eliminados. Hay tres mecanismos, ¿bien?, de las tolerancias periféricas. La anergia, AN significa sin, ergia, sin energía, o sea, son inactivados. La supresión por linfocitos T, pero reguladores, donde se imprimen a los linfocitos autorreactivos. Y la simple eliminación por apoptosis en tejidos periféricos. Entonces veamos cada uno, empezando por la anergia. En tejidos periféricos es importante este tipo de anergia para evitar la activación de linfocitos autorreactivos. Recordemos que pues, un linfocito T tiene su receptor, su TCR, y su CD, ¿no?, CD4, CD8, los cuales le permiten acoplarse al complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 o clase 2, dependiendo del linfocito. Y esa es la primera señal de reconocimiento. Reconocimiento del antígeno peptídico asociado al complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora debe haber una segunda señal de confirmación, que es necesario para que el linfocito T se active. Y aquí entra el grupo de señales coestimuladores. Un
un grupo secundario de proteínas que deben también acoplarse para confirmar la señal de reconocimiento. Ahí tenemos al CD28, el linfocito T, y el B7 de la célula presentadora de antígeno. Si existe esa segunda señal de confirmación, el linfocito T se activa. Pero cuando se presentan antígenos propios, no existen coestimuladores, o su señal es muy baja. Y si no hay segunda señal de confirmación, debido a que lo que se está presentando es un antígeno propio, este linfocito no se va a poder activar por completo. Le falta la segunda señal, y por esa razón se inhibe, se vuelve anérgico. Y el linfocito que sea anérgico va a morir por la apoptosis. Está bloqueado. Ya no se puede unir a otras células presentadoras de antígeno. Ya no se puede asociar a nada. Es por eso que los linfocitos T autoreactivos siempre tratan de buscar una activación, pero las células presentadoras de antígeno se lo impiden, porque no les producen coestimuladores. La anergia también puede afectar a los linfocitos T. Claro. Los linfocitos B también pueden presentar anergia, pero por falta de citocinas. Un linfocito B requiere la ayuda de los linfocitos T helpers, CD4. Requieren sus citocinas para poder activarse. Recuerden que la principal citocina es la interleucina 4 para el linfocito B. Entonces, si este linfocito B es autorreactivo, ¿no?, y reconoce antígenos propios, requiere pues que el linfocito T le colabore, pero un linfocito T normal no le va a prestar ayuda. Y sin esa interleucina 4, el linfocito B se bloquea por anergia. Se inhibe y va a morir por apoptosis en menos de 3 días. Esos también linfocitos autorreactivos serán excluidos de los nódulos linfoides. Serán botados de ahí para morir por apoptosis. Es como ser exiliado si uno tiene anergia. Segundo mecanismo, la supresión realizada por linfocitos T autorreguladores. Este es un linfocito particular. Se trata de un linfocito TCD4. Es un linfocito helper que madura en el timo. Y son los corpúsculos de Hasal los que le proveen unas citocinas especiales para que este linfocito TCD4 exprese las moléculas CD25. Y con eso se convierte en linfocito T regulador. Estas moléculas de CD25 son cadenas alfa para la interleucina 2. Y también son proteínas FOXP3, que vienen de un gen especial. Ahora bien, este linfocito regulador sale a la periferia, sale hacia los tejidos periféricos en búsqueda de linfocitos autorreactivos. Está buscando siempre estos linfocitos peligrosos que traten de activarse, buscando antígenos propios. Y en el momento que los encuentran, les inducen inmunodepresión con 2 citocinas muy fuertes: la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. 2 citocinas que producen la inhibición del linfocito T. Entonces, ya una vez suprimidos, estos linfocitos T van a morir por apoptosis. Muy importante es el linfocito regulador, porque también trabaja durante el embarazo. Durante la gestación materna, son los linfocitos T reguladores quienes previenen respuestas inmunitarias contra el feto. Porque el feto es un organismo extraño en el cuerpo de la madre.
tiene un tejido diferente, un complejo mayor de histocompatibilidad distinto. Entonces los linfocitos T evitan pues, una respuesta autoinmunitaria frente al infecto. Y también evitan que el sistema inmunitario ataque al microbioma, a las bacterias saprófitas, que son los microbios comensales que viven en mucosas y en la piel. Ahora, la supresión, justamente por estos linfocitos T reguladores, puede ser afectada por mutaciones. Ahí está la mutación de este FOXP3. Si este gen tiene una mutación, la proteína CD25 no se expresa bien. Y esto condiciona una enfermedad ligada al cromosoma X, llamada IPEX. La enfermedad poliendocrinopatía y enteropatía ligada al cromosoma X. Es porque pues, se presenta justamente en este cromosoma X y los portadores pueden presentar esto, especialmente varones. Porque como el varón tiene XY, justamente la mujer puede ser portadora, pero no afectada. Son los varones los que pueden tener justamente este cromosoma X con esa mutación IPEX o del gen FOXP3 y expresar esa autoinmunidad, que afecta principalmente a varias glándulas endócrinas y se expresa con varias manifestaciones clínicas, especialmente endocrinopatías y manifestaciones cutáneas como esta, donde hay un adelgazamiento de la piel, ¿no? Hay también eritemas, zonas eritematosas y de placas, complicada, pero es muy rarísima esta enfermedad autoinmunitaria. La eliminación por apoptosis, que es el tercer mecanismo de la tolerancia periférica, donde los linfocitos T autorreactivos principalmente expresan más factores proapoptósicos. Ahí están los factores BCL. Son proteínas que se encuentran en la superficie de mitocondrias. Y estos factores proapoptósicos facilitan la salida de citocromo C, que inicia la vía intrínseca de la apoptosis o vía mitocondrial. Entonces son pues, linfocitos autorreactivos muy susceptibles a la apoptosis, así de forma espontánea. Ahora el mecanismo Fas ligando es un mecanismo para eliminar linfocitos autorreactivos. Si los linfocitos T autorreactivos o B empiezan a querer atacar o reaccionar, son justamente el Fas ligando que tienen los linfocitos T citotóxicos, quienes activan el receptor Fas que induce su apoptosis por vía extrínseca. Ahora hay un tipo de síndrome, muy raro igual, donde va a haber mutaciones de Fas o de Fas ligando. Y esas mutaciones condicionan a una enfermedad, el síndrome linfoproliferativo autoinmunitario, donde pues no va a haber eliminación de células autorreactivas. No existe apoptosis por este mecanismo. Y es una enfermedad sistémica, autoinmunitaria, muy parecida al lupus eritematoso sistémico. Los principios generales de toda enfermedad autoinmunitaria. Toda enfermedad de la inmunidad inmunitaria tiene dos pilares fundamentales. La predisposición genética, que es hereditaria, lo vemos, la herencia de genes predisponentes, y los desencadenantes ambientales, que principalmente pueden ser infecciones virales, bacterianas, o pueden ser también producto del daño tisular por la inflamación. Ahora, si hay combinación de esos dos factores, es ahí donde se puede desencadenar la enfermedad autoinmunitaria. Que exista solamente genes
personas con predisposiciones o mutaciones genéticas no producen la enfermedad como tal, si es que no existe un desencadenante ambiental. Ahora, hay tres anomalías que van a contribuir al desarrollo de la autoinmunidad. El principal es este: que fracase los mecanismos de tolerancia central o periférica y que no se eliminen linfocitos autorreactivos, o que esa regulación para su eliminación sea defectuosa y no se logren pues erradicar todos los linfocitos que sean peligrosos. Segunda, existe una muestra anómala de antígenos propios, y esto se produce cuando hay infecciones o daño tisular. Si las células se rompen, las células tienen necrosis, muchos de sus componentes serán expuestos al ambiente. Es ahí donde pues serán fagocitados y presentados como antígenos propios. Y es ahí donde el sistema inmunitario puede reaccionar, especialmente cuando hay inflamación o respuesta inmunitaria innata, inicial. Porque aquí actúan las células presentadoras de antígenos. Y ellos van a fagocitar, procesar y presentar antígenos propios. Vamos a ver justamente el papel que tienen esos dos componentes o pilares: la predisposición genética y los factores ambientales. Aquí vemos como una enfermedad llamada esclerosis, espondilitis anquilosante, que es un tipo de fusión vertebral, como vemos ahí en las vértebras de la región sacrolumbar. Es muy común cuando existe mutación de los genes HLA. ¿Se acuerdan de estos genes que están en el cromosoma 6, brazo corto? HLA clase 1, HLA clase 2, y aquí estaría el HLA clase 3, los que producen el factor del complemento. Y existen subclases, ¿no? A, B, C, D, E, F, G. Aquí es DP, DQ, DR, 1, 2, 3, 4, 5, son varios. Por eso cada persona tiene un diferente HLA, que expresa diferentes complejos mayores de histocompatibilidad. Y el problema radica aquí, en el HLA B27. Si se expresa este tipo de gen, la persona puede tener esta condición de anquilositis o de espondilitis anquilosante, una anquilosis, una fusión vertebral. Y ahí vemos la predisposición genética. ¿Cómo? Pues si existe alteración justamente en los dos alelos de los cromosomas, se expresa la enfermedad. Y es esta predisposición genética lo que conduce también al fracaso de la autotolerancia. Si fracasa esto, va a haber más linfocitos autorreactivos en la sangre, en la periferia, con ese potencial dañino de atacar tejidos propios. Y si hay una condición ambiental asociada, como es el daño tisular, la inflamación, es ahí donde las células pues van a procesar moléculas propias y se los van a presentar como epítopes, antígenos propios a estos linfocitos peligrosos. Y ahí se produce pues la activación linfocitaria con una expansión clonal de más linfocitos autorreactivos. Y no hay freno. Ellos van a buscar a esas células, tejidos sanos, y les van a causar mayor lesión por citotoxicidad, por citólisis, o ya sea por autoanticuerpos. Ahora, entre los factores ambientales, los más frecuentes son las infecciones.
Las infecciones pueden desencadenar esas reacciones autoinmunitarias en personas con predisposición genética. Ahora hay dos características principales de las infecciones. Una, de que cuando existe infección, obviamente todo el sistema inmunitario se pone en alerta y las células presentadoras de antígeno producen más coestimulantes. Es ahí donde un linfocito autoreactivo podría aprovechar esto. Un linfocito autoreactivo podría aprovechar justamente que las células presentadoras de antígeno están formando estos coestimulantes para poder activarse y tener esa segunda señal de activación necesaria para su expansión clonal. Y así atacar a los tejidos, producir autoinmunidad. Se rompe la energía, ¿no? En este caso. Número 2, el mimetismo molecular o imitación molecular. Los antígenos de los patógenos son PAMs, patrones moleculares asociados al patógeno. Y como patrones moleculares, estos pueden tener características muy similares a moléculas propias de las células. Y es ahí cuando el sistema inmunitario reacciona adecuadamente contra el patógeno. Reconoce los epítopes, ¿no?, del patógeno. Pero como estas moléculas son muy similares a moléculas celulares normales, ahí puede haber una confusión. Y estos linfocitos pueden atacar a los tejidos sanos y causar autoinmunidad. Ahora, también existen infecciones que son virales, que predisponen la activación de linfocitos B autoreactivos. Ahí está el virus de Epstein-Barr y el virus de la inmunodeficiencia humana. Dos infecciones virales que van a afectar a los linfocitos B y se forman copias policlonales. Copias que van a tener alteraciones para formar autoanticuerpos, que van a producir una inmunidad humoral contra tejidos sanos. Entre las características de las enfermedades autoinmunitarias, estas son crónicas. Toda enfermedad autoinmunitaria es progresiva, da siempre en aumento por toda la vida. No tiene cura. Va a tener periodos de recaídas, ¿no?, donde los síntomas empeoran. Interpuestos con momentos de remisiones, donde los síntomas mejoran. Hasta parece que tal vez el paciente no tenga enfermedad por un tiempo, pero otra vez va a recaer. Entonces son estos dos periodos que condicionan toda su enfermedad autoinmunitaria. Ahora, él puede ser controlado por linfocitos T. Y los linfocitos T, como van a tener expansión clonal y van a ir a atacar a más células, van a generar más daño tisular. Y ese daño tisular libera antígenos propios. Los antígenos propios serán procesados y serán presentados a otros linfocitos T. Y esa presentación de linfocitos T va a permitir que más linfocitos se activen y ataquen otra vez a más células nuevas. Entonces, por eso produce un círculo vicioso, con lo cual la autoinmunidad se perpetúa, se vuelve crónico y permanente. Segunda característica, depende de las manifestaciones clínico-patológicas. Estas están fuertemente vinculadas al tipo de reacción inmunitaria. Puede ser una reacción autoinmunitaria mediada por linfocitos T, linfocito TH1, linfocito T17 en inflamaciones, y pues las manifestaciones van a ser pues inflamatorias netamente, o pueden ser vinculadas a autoanticuerpos nada más, donde estos se pueden encontrar en exámenes de laboratorio, medir el título de IgM, IgG, autoanticuerpos,
inmunofluorescencia indirecta, y se pueden detectar autoanticuerpos inmunocomplejos. O puede ser que haya de los dos, tanto celular como humoral. Entonces las respuestas y sus manifestaciones clínicas van a ser mixtas. Vamos a ver 3 enfermedades autoinmunitarias: el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren y la esclerosis sistémica. El lupus, de lejos, es la enfermedad autoinmunitaria más frecuente. Está causado únicamente por autoanticuerpos, nada más. Entonces, ellos son los componentes humorales, solo estos, que van a ir contra antígenos propios. Aquí no actúan los linfocitos autorreactivos, ¿bien?, sino el mismo sistema inmunitario normal que va a atacar a células opsonizadas por anticuerpos, por autoanticuerpos. Es ahí donde se pueden formar múltiples anticuerpos, autoanticuerpos, contra varios tipos de antígenos propios. Por eso es sistémico. Inclusive se pueden formar inmunocomplejos, que inducen a la formación del complemento, a la inflamación y a la vasculitis, donde se depositen inmunocomplejos. Ahora, los principales, pues, autoanticuerpos e inmunocomplejos se van a dirigir contra antígenos nucleares, contra el ADN, contra sus histonas, contra, pues, componentes del nucleosoma. Y también se pueden dirigir autoanticuerpos contra eritrocitos, plaquetas y complejos fosfolipídicos asociados con proteínas. Y estos están presentes en algunos factores de la coagulación, en el plasma. Y se van formando anticuerpos antifosfolipídicos y anticuerpos antinucleares. Al decir que es muy frecuente, es por su prevalencia. 1 en 2.500 personas, en 2.500 individuos. Y es más que todo en mujeres. Por cada varón afectado, puede haber 9 mujeres con lupus. Y eso es demasiado. Por eso hay una tendencia principal de que puede estar ligado también al cromosoma X o a las hormonas sexuales, especialmente los estrógenos. Y aparece principalmente en la edad reproductiva, entre los 17 años a 55 años de edad. Donde la incidencia es más alta es entre los 20 a 30 años de edad, ¿no?, en mujeres. A veces puede aparecer en la adolescencia. Hay casos de niños de 9 o 10 años con lupus. Son casos raros. Ahora, el lupus, pues, puede presentar un inicio agudo, pero se parece mucho a cualquier enfermedad, pues, sistémica, como es un resfrío o una gripe. Es muy insidioso. Donde es típico los signos y síntomas clínicos del lupus es en la etapa crónica. Es ahí donde, pues, va a haber esas remisiones y recaídas a menudo. Las recaídas tienen muchos estados febriles, se acompañan de fiebre muy alta. Es doloroso. Doloroso lo digo porque va a afectar principalmente a la piel, donde puede haber eritemas, placas, ulceraciones. En las articulaciones hay sinovitis, artritis, ¿no?, dolor articular, artralgias. Puede afectar a largo plazo a los riñones, causando nefropatías lúpicas, ¿no?, de diferentes grados. Y puede afectar también el lupus a las membranas sinoviales, membranas serosas, a las pleuras, al pericardio, al peritoneo, y causar exudados inflamatorios, derrames pleurales, derrame pericárdico.
Entonces vean cómo los signos y síntomas son diversos, porque es una enfermedad autoinmunitaria sistémica, mediado por autoanticuerpos. Ahora, el espectro de los autoanticuerpos es muy diverso. Hay gran cantidad de autoanticuerpos y pues no son tan específicos para el lupus. Muchos de los autoanticuerpos también están presentes en otras enfermedades reumáticas, como el factor reumatoide, que está presente en la artritis reumatoide. Ahora hay algunos que son característicos del lupus. Los anticuerpos contra el ADN bicatenario, los ANA, anticuerpos antinucleares. Pero el más característico es un tipo de anticuerpo antinuclear llamado, antígeno antinuclear, llamado antígeno SMIT o antígeno SM. Ese es un antígeno para las ribonucleoproteínas, los que producen el corte y empalme, el splicing, para esas. Entonces, cuando existen anticuerpos contra estos antígenos SMIT en elevadas cantidades, es virtualmente diagnóstico de lupus. Ese sí es muy específico para esta enfermedad. Ahora, entre los otros tipos de anticuerpos antinucleares, ahí tenemos los ANA. Estos anticuerpos antinucleares se pueden catalogar en 4 categorías. Anticuerpos antinucleares contra el ADN catenario, contra las proteínas histonas de los nucleosomas, contra proteínas diferentes a las histonas unidas al ARN, o sea, ribonucleoproteínas. Y aquí vemos cuáles son esas. Ahí está el antígeno SMIT. Aquí también está el antígeno RO y LA, antígeno HO y MI, y el antígeno SCL70. Bueno, estos son los dos principales. Y antígenos nucleolares, o sea que van contra el nucleolo, contra el ARN. Ahora, cuando se producen estos anticuerpos o autoanticuerpos antinucleares, se pueden detectar con inmunofluorescencia indirecta en microscopios de campo oscuro. Se colocan anticuerpos que detecten estos autoanticuerpos. Y estas inmunoglobulinas son marcadas con fluoresceína, una sustancia química fluorescente que se activa cuando se unen y encuentran justamente el autoanticuerpo. Y vean cómo el núcleo empieza a brillar con diferentes patrones. Puede haber un patrón periférico en forma de anillo, ¿está? Brillante, en todo el núcleo. Puede haber un patrón homogéneo difuso, donde no hay ese brillo en forma de halo, sino solamente una coloración verdosa en el núcleo, completa y difusa. Un patrón moteado, con puntitos, ahí están los anticuerpos para proteínas diferentes al núcleo, las ribonucleoproteínas, que solamente se pinten los centrómeros de los cromosomas. Van a tener justamente antígenos de centrómeros. Y que se pinten solamente el nucleolo, el núcleo. De ahí van a tener anticuerpos con antígenos nucleolares. Entonces depende del patrón de la inmunofluorescencia indirecta, que nos puede indicar qué tipo de antígeno antinuclear es atacado por los autoanticuerpos. Y aquí está justamente, olvidando, las enfermedades que pueden presentarse, y algunas pueden compartir esto. Lupus, anticuerpos anti-ADN principal, anticuerpos anti-histona, antinucleosomas, antígeno SMIT, y estos son de lupus más los antígenos antinucleolares. La esclerosis sistémica también comparte este tipo de anticuerpos, y la esclerosis sistémica del síndrome de Crest también lo comparte. Y la artritis reumatoide también presenta anticuerpos anti-ADN y antihistonas.
Ahora, el otro grupo de anticuerpos no atacan al núcleo, pero sí atacan a componentes proteínicos con fosfolípidos en el plasma de la sangre. Los anticuerpos antifosfolipídicos están en el 30 a 40% de pacientes con lupus y pueden afectar a complejos con fosfolípidos como ser la protrombina, la proteína C y la proteína S, de la cascada de coagulación, y la beta-2 glucoproteína, una proteína que se encuentra en el endocardio, en el endotelio del endocardio del corazón. Cuando afecta a la protrombina, puede hacer que el tiempo de tromboplastina sea más prolongado. Y a esto por eso se le denomina anticoagulante lúpico. Ahora, paradójicamente, al principio puede causar trastornos de la coagulación. Que el tiempo de coagulación sea más largo, porque está comprometiendo a los factores coagulantes. Pero, a largo plazo, produce factores trombóticos asociados al lupus, ya que los anticuerpos antifosfolipídicos van a tener relaciones complicadas con una coagulación excesiva. Van a producir hipercoagulabilidad de la sangre, uno de los 3 factores de Bischoff, de su triada de la trombosis. Especialmente cuando existe esta beta-2 glucoproteína, que puede causar lesión endotelial del endocardio. Y la lesión endotelial igual produce trombosis. Muchas veces se le puede confundir clínicamente o laboratorialmente con la sífilis, ya que en la sífilis también existen antígenos de cariolipina presentes. Y también en el lupus puede dar falsos positivos a sífilis. 10 minutos de descanso. Sí, 2 minutos. ¿No? Voy a pausar.